Bueno, buenos días nuevamente y por última vez en este año 2022. Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Muchas gracias por su presencia. Para esta nueva edición, hoy iniciamos la tercera sesión del Seminario de Biomateriales, en continuidad con el Ciclo de Mañanas de Bioarte, que tuvo lugar en el 2020 y que está disponible en YouTube. Para esta nueva edición, como que fuimos contando en las ediciones anteriores, identificamos dentro de lo que es el debate argentino una manifestación bastante particular que tiene que ver con la producción y experimentación con biomateriales desde un punto de vista artístico. Y bueno, y para ello, para aprender un poco más sobre esto, para que nos cuenten su experiencia, para que nos transmitan sus conocimientos, desde el grupo de estudio Biosemiótica y Técnica, que reunimos acá en la Facultad de Paraná, la cátedra de Semiótica también, organizamos este encuentro de formación, y convocamos a 3 expositoras, que son artistas, investigadoras, referentes en el país. Tuvimos ya una sesión a cargo de Verónica Bergautini, en el mes de octubre otra sesión a cargo de Ana Laura Cantera, y hoy nos convoca Ana Paula Scovi. El seminario culmina hoy, como bien dije, sus 3 encuentros en esta modalidad híbrida, con la posibilidad de estar presente desde aquí, desde la Facultad de Paraná, o desde su casa, desde cualquier lugar, a través de la plataforma de Meet. Todos los encuentros son grabados y compartidos en el canal de YouTube de la Facultad. Ya a partir de mañana, seguramente pondremos a disposición la conferencia de la Paula, junto con los certificados de todos los que asistieron a este seminario. Bueno, voy a presentar brevemente a la expositora, y le doy la palabra. Saben, hoy. Los nombres de Paula Hall, ella es bioartista, de biomateriales y biotextiles, profesora y licenciada en artes plásticas por la Universidad Nacional de La Plata, cursa actualmente maestría en artes electrónicas en UNTREF, y desde el 2017 además gestiona Viento, Casa de Bioarte, que está ubicado en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, en un lugar, espacio, talleres, más, donde combina arte, naturaleza y tecnologías. En sus obras aborda la hibridación entre el arte textil, el arte sonoro y las tecnocuánticas. La exposición que presenta hoy se llama Biomateriales, nuevas materialidades en los procesos productivos creativos y circulares. Bienvenida Ana Laura, y te escuchamos atentamente, y al finalizar tu exposición abrimos el micrófono para preguntas. Entre tanto, quienes quieran ir dejando sus dudas, comentarios en el chat, lo pueden ir haciendo. Bueno, te cedo la palabra y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta convocatoria. Estuve mirando, bueno, las primeras charlas, y me parece súper interesante estar reunidos también para poder conversar y justamente contarnos las experimentaciones que tenemos referidas al bioarte o los biomateriales. Bueno, como les decían, yo vivo en Coronel Suárez. Coronel Suárez queda a 600 kilómetros de Capital Federal hacia el sudoeste. Bueno, nací acá, estudié luego en La Plata, me orienté hacia lo que sería el grabado. Y bueno, después me volví y ahora, bueno, lo que le traigo hoy para mostrar es un proceso en referencia a un camino en el arte, en donde cómo es que llego desde el grabado y empiezo a incursionar en biomateriales y hacia dónde estoy hoy o cuáles preguntas me hago actualmente. Entonces, bueno, les traigo para compartir esa experiencia. Les voy a compartir la pantalla. Ahí va. Ahí está.
Ahí ven bien, ¿no? Sí, genial. Bueno, como primera imagen, lo que les traigo para compartir es así una portada en donde hay como un resumen muy simplificado desde dónde empiezo y cuáles son las preguntas que me hago actualmente. Como les decía, comencé en grabado, pero siempre me orienté hacia lo que sería el soporte textil. Debe ser algún referente familiar o que tiene que ver con memorias de la infancia, porque en mi casa siempre había telas, porque mi mamá cosía, y hay una referencia ahí con con el tema de la piel, como uno siempre hace como esa metáfora, pero va más allá de eso y creo que es el soporte que empiezo a investigar. Bueno, llega un momento que con el trabajo textil comienzo a hacer acumulaciones de tela y empiezo también a pensar en lo que sería el cuerpo y la relación de la naturaleza, cuerpo y textil, ¿no? Como que siempre estoy tratando de hacer un proceso y pienso más en el proceso que me lleva que en el trabajo terminado. No sé cuándo es el trabajo terminado. Entonces empiezo a trabajar a partir de lo que sería arte textil. Bueno, acá como les decía en la bio, empiezo a transitar el bioarte hace un par de años y en realidad tampoco sabía que era bioarte cuando empiezo a ver dónde estaba metida porque no encajaba en ningún lado tal vez de lugares tradicionales, empiezo a darme cuenta y a buscar referentes digo, bueno, por ahí voy por ahí. Me empecé a encontrar con un campo que me veía más identificada en ese momento, ¿no? Entonces ya venía trabajando también con el arte sonoro y con otras tecnopoéticas, entonces ahí empiezo a encontrar referentes y empiezo a meterme, ¿no? Y ahora como que parece que estoy ahí. Como les decía, como que empecé a experimentar primero el bioarte desde lo biotemático en las obras, utilizando siempre la herramienta del arte textil y el montaje del cuerpo desde una mirada social e íntima. En esta obra que muestro acá, que es textil, hago referencia al cuerpo, teniendo en cuenta, en este momento yo estaba transitando una enfermedad en los intestinos, entonces empiezo a trabajar ese tema y a hacer estas obras que son intestinos, ¿no? En color rojo, y empiezo a trabajar con el sonido de endoscopías, que es sonidos del interior del cuerpo, y la voy transformando en lo que sería video, bueno, lo que sería una obra totalmente tangible y pesada y roja, en acciones performáticas y en video, o sea, como que la voy trasladando cada vez a algo más, menos pesado sería, materialmente. Y es ahí donde empiezo a trabajar mucho con mi cuerpo y con el tema de la cocina y la nutrición. Ahí en ese enlace, si ustedes van a ese enlace, bueno, hay unos videos en donde se pueden escuchar la obra con auriculares. Ya venía anteriormente trabajando con la naturaleza y con el campo sonoro. Esta es una obra que es más o menos creo que del 2014. Es una instalación en un lugar específico, cerca acá a la orilla del río Sauce Grande, acá en Coronel Suárez, que desemboca en el mar, en Montehermoso. Y en este lugar hago una recolección de estos caracoles de río, que estos caracoles estaban secos, estaban disecados en una cantera. Parece que durante un desborde del río quedaron por ahí y los encontrabas todos secos en la cantera. Entonces yo los traslado a este lugar bueno, los cuelgo, hago
percusión, ¿no? El viento hace percusión con los caracoles y hago toma de sonidos de este lugar, pongo como en valor este lugar, ¿no? Con los caracoles y te hago tomas de sonidos de campo, que tienen que ver con la naturaleza en este espacio. Serían obras sonoras o paisajes sonoros durante el día, la acción del viento y el percutir de los caracoles, y durante la noche hice grabaciones de campo donde se escuchaban los sonidos nocturnos, que serán totalmente diferentes, y los pasaba por un portero eléctrico en una galería en el centro de la ciudad. Entonces hacía esa traspolación de espacios y de paisajes sonoros. Esto fue como un inicio, ¿no? En lo que fue la relación también con la naturaleza. Creo que al estar también en Coronel Suárez y estar atravesada por el paisaje, uno está también en contacto todo el tiempo con el paisaje, con la naturaleza y con lo que te puede llegar a decir, ¿no? El sonido, bueno, esto acá, el caracol, el viento, las plantas, ¿no? Todo lo que te produce el lugar donde vivís. Bueno, ahí hay un enlace en donde se pueden escuchar esas grabaciones. Y bueno, ahí es acá donde me empiezo a hacer estas preguntas, ¿no? Cuando empiezo a hacer esta obra textil y sonora, que más que nada la obra textil empieza a tener mucho desecho, porque yo hacía como unos rollitos de tela, y esos rollitos de tela iban generando pedacitos chiquitos de desechos y empecé a acumular bolsas de tela y dije, ¿y esto qué pasa con esto? Porque no lo puedo compostar porque son todos textiles que son tratados, ¿no? O sea, no se pueden compostar. Los podía pasar a manos de, no sé, de alguna otra persona para que los reutilice haciendo algo, pero siempre estás con el problema de qué pasa con los textiles y qué generaban en el medio ambiente, o sea, cuál es el impacto ambiental en los textiles. Y ahí empecé a darle como una vuelta más de rosca a lo que sería el soporte textil que venía trabajando ya hace años con el grabado. Había empezado primero con la estampa, después con la línea y la costura, después con la flexibilidad de la tela haciendo estas acumulaciones de estos rollitos. Y ahora llegaba un momento que decía, o no uso más el textil, o veo cómo puedo hacer para transformar esta situación generando otra cosa. Y es ahí donde me pongo a investigar, a ver qué opciones existían o podía conocer en ese momento sobre textiles, textiles naturales, textiles vegetales, fibras naturales. Bueno, empecé a hacer como un catálogo de oportunidades, no sé, que te brindaba el mercado de textiles orgánicos, producción. Bueno, me empiezo a meter en ese campo para buscar otra solución, hasta que una amiga que hacía como unos pilotos con lechuga, bueno, me pasa una dirección de una chica en México, me dice, acá hay una chica que está haciendo algo de biotextiles. Bueno, de ahí me conecté con Edith Medina, que ella hace biotextiles desde México. Ella estaba comenzando una investigación, entonces justo yo me iba a dar talleres allá y la conecto y me voy a la casa a preguntarle cosas. Empecé como a investigar sola, ¿no? A buscar por internet, a buscar en libros, a ver de qué se trataba, a ver quién estaba haciendo algo. La verdad que al principio como que me costó un poco meterme en los referentes, pero después empecé a hacer prácticas en mi casa, en la cocina, y con lo que tenía, y fui encontrando algunos resultados. Cuando me fui a ver la Edith, a ver si era lo que estaba haciendo, a ver si tenía la misma textura que lo que estaba haciendo ella. Bueno, vi que estaba bastante bien encaminada. Así que seguí para adelante era como una investigación como autodidacta, ¿no? Y empiezo a hacer lo que serían biotextiles
cultivados, ¿no? Que ahora es como que ya los conocemos todos. Serían estos textiles, esta es el cultivo de la fermentación de la kombucha. Estas son, bueno, como imágenes, justamente yo, o sea, lo enfoco desde lo visual, desde lo sensitivo, ¿no? Además desde una investigación, ¿no? Pero desde las artes visuales. Entonces, bueno, en esta imagen se ve claramente todos estos organismos vivos que interactúan en esta fermentación. Y yo le encuentro, o sea, haciendo como una retrospectiva, voy encontrándole un hilo conductor desde este trabajo en donde yo trabajo donde yo hago una obra con los intestinos y con este tema de la microbiota, ¿no? Y los microorganismos que están presentes ahí y también interactúan con nosotros sin que por ahí nos estemos dando cuenta, ¿no? Como, y me entré en un mundo realmente que dije, voy por acá, porque tenía que ver con todo. Entonces empecé esto, ¿no? Empecé a leer, empecé a cultivar, empecé a ver otras posibilidades. Siempre me estoy haciendo preguntas, creo que los procesos son ensayos de preguntas y búsquedas de respuestas o de posibilidades de respuestas todo el tiempo. Entonces, esto de las fermentaciones me llevó también a experimentar con otro tipo de vegetales, como el vinagre de manzana, porque allá en México lo hacen mucho con el vinagre de manzana, ellos tienen como una cultura de los vinagres, entonces es muy común que en las casas familiares tengan vinagre para limpiar la fruta, o vinagre de piña o vinagre de manzana. Entonces tienen así como esa cultura muy inculcada y ellos estaban haciendo los biotextiles con vinagre de manzana. Los otros biotextiles con fermentaciones de repollos. Y ahí empecé a investigar y empecé a fermentar todo lo que se me cruzaba para ver qué resultados tenía, para poder lograr diferentes texturas, diferentes calidades o cualidades del material, tiempos de producción, transparencias, todos los resultados que podía llegar a obtener, siempre como pensando también cuáles eran los componentes que provocaban la diferencia entre una fermentación y otra. Entonces ahí uno se va metiendo, ¿no? Se va creando como un laboratorio, no sé, metafórico en la vida, ¿no? Que vas experimentando esto, ¿no? Hacer resultados, ¿no? Yo me oriento más a hacer catálogos o grandes catálogos que hacer un producto final que tenga una función, por ejemplo, un diseño, ¿no? Un diseño no sé, de un accesorio o algo, sino que voy por hacer grandes catálogos. Entonces, empiezo por ahí. Esto me llevó a hacer una huerta, entonces empecé a crear ahí fue como el inicio de mi espacio de bioarte, que ahí más adelante se los voy a contar. Y empecé a generar lo que yo llamo como un circuito de producción circular, que justamente, para mí es un proceso que cuando uno está produciendo su obra, su investigación, siempre estoy pensando en la circularidad, ¿no? De dónde lo genero, cómo va transitando esa investigación y no sé, hacia dónde va y cómo vuelvo otra vez a generar otra cosa. Y cuáles son los puntos que tienen, o sea, los vectores que van teniendo esta investigación y cómo pueden ir también haciendo otros caminos, ¿no? Como un rizoma. Entonces, empiezo con esto, empiezo primero con la fermentación,
y haciendo un catálogo de fermentaciones. En este caso, por ejemplo, hay algunas que son fermentaciones de perejil, de manzana, de mango, de pelos, de té, de mate cocido. Bueno, hice, no sé, iba viendo de diferentes vegetales con las zanahorias, con algunos cítricos, que en ese caso los cítricos emiten algunos gases que por ahí no están buenos. Y bueno, y algunos tienen algún resultado y otros no. O sea, ahí empecé a armar también como más adelante empecé a armar como un grupo de gente que ya nos íbamos pasando fórmulas, porque empiezo a pasar esta kombucha, la empiezo a pasar de mano en mano y empezar a ver, empezar a enseñarle a otras personas. Bueno, y empiezo a observar el material, ¿no? Que así, más allá del resultado que uno tiene, que puede decir, bueno, esto puede servir para algo, o para no sé, o para qué puede llegar, a qué puedo hacer con esto, es una observación continua también del material y ver la sensibilidad de este material y qué nos produce y qué nos está diciendo. Porque estas son unos pequeños... son pequeños fragmentos así de fermentación de la kombucha. Y cuando uno lo va dejando al sol o cuando lo vas dejando, no sé, o en lugares oscuros o según el proceso de cuidado que uno le dé mientras está deshidratando, este material va adquiriendo diferentes formas y diferentes cualidades. Entonces, ahí también hay una intervención que puede ser casi controlada y casi no, en donde uno está interactuando con el material o con el organismo que, bueno, en este caso que ya no está vivo, estuvo vivo en un momento y uno lo está manipulando y lo que es el contexto lo va transformando, ¿no? Entonces, ahí están las preguntas también. Cuando uno mira lo más pequeño o lo que está haciendo, empezás también a hacerte preguntas sobre otras, sobre a otras escalas. Y lo que tiene trabajar con materia orgánica, viva o con materia orgánica es justamente esto, es estar haciéndose preguntas continuamente, ¿no? Y preguntas nuevas. Porque esto de la forma es que la forma final de lo que uno produce y que no la podés controlar o que para controlarla tenés que empezar a buscar otra disciplina. Bueno, es toda una pregunta, ¿no? Porque uno suelta y va dejando que, que suceda. Estos son estos catálogos que voy formando, que voy haciendo de diferentes posibilidades del material, porque justamente este material te puede dar esta cualidad que decís, bueno, te quedan colores amarronados, algunos los podés teñir, pero básicamente te quedan estos colores amarronados, porque estás fermentando un té o lo estás haciendo con algún azúcar, por ejemplo, mascabo o algún azúcar rubia, que entonces te da esta tonalidad. Más allá de que te pueden dar diferentes transparencias o diferentes opacidades, hay como uno nunca puede lograr lo mismo por segunda vez, exactamente lo mismo. Entonces, este tema de la reproducción a mí también me llega a pensar qué relación hay con la gráfica, ¿no? O sea, esto de estar reproduciendo una obra, que hay una técnica en donde uno está reproduciendo una obra, como en el grabado, y esto que uno a través de una tecnología o una técnica de cultivo, puedo estar también reproduciendo mi propio material. Porque los puedo estar reproduciendo adentro de un frasco, por ejemplo, ¿no? Que va a tener este material va a tener
la forma, ¿no? que contenga, y puedo reproducir, por ejemplo, un montón de círculos, todos similares, pero hay algo que yo no puedo controlar. Hay algo que por más que yo, que yo intente, desde mi casa y desde las posibilidades que tengo como taller, no lo puedo hacer, pero puedo igual generar un soporte y seriarlo. Entonces, empiezo también ahí a hacer como una relación de interdisciplinas. No sé si se entiende. ¿No? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos bien. Ahí los veo. Sí, estamos escuchando atentamente, pensando en todo lo que vas parando. Está. No, y ahora puse la ventanita y ahora los veo. Bueno, esto es parte de lo que fue este gran catálogo, o sea, durante toda la producción que hago fermentaciones, también comienzo con la producción de lo que serían bioplásticos y biocompuestos. Yo se los nombro así porque me parece que ustedes estuvieron viendo, ¿no? Recetas y de qué se trata, entonces por ahí no me detengo bien en definiciones y eso, sino que les cuento con qué los hago y más o menos cuál fue mi proceso. Si cualquier cosa quieren preguntarme, me avisan. O sea, lo que puedo hacer dentro de los biotextiles o bioplásticos es dividirlos justamente en estos, los que son cultivados y los que no son cultivados, ¿no? Los que son a través de una fórmula. Los bioplásticos son a través de una forma, pero yo utilizo también materiales que tienen que ver con la cocina. O sea, como con la cocina digo, porque estoy haciendo como una producción que tiene que ver, yo trabajo mucho en mi cocina. Para mí mi taller tiene que ser una cocina, o sea, siempre comienzo todo en la cocina sin querer. Me doy cuenta después, con el tiempo, que había empezado en la cocina. Y esto también, o sea, cuando hago los bioplásticos, uno está trabajando casi como, o sea, como en una cocina, estás calentando, estás esperando una temperatura, estás después volcándolo a un recipiente, estás esperando que haga su proceso bueno, en este caso sería de deshidratado, y tiene procesos que tienen que ver con ese ritual, ¿no? Lo que es la cocina, o algunos dicen, bueno, viene de la alquimia, bueno, viene del laboratorio, viene de la experimentación, y para mí también viene del grabado, o sea, viene de las fórmulas, viene de estar viendo todo esto que tenemos los grabadores, de estar pasándonos fórmulas, de estar compartiendo todo el tiempo cómo hiciste esto, cómo mejorarlo, ¿no? Los grabadores creo que coincidimos todos que estamos pasándonos fórmulas y tips de técnicas todo el tiempo. Y con los biomateriales o los bioplásticos, bueno, a mí me pasa igual, nos estamos pasando todo el tiempo las fórmulas y las técnicas y cómo hacer, ¿no? A un nivel taller de arte. Entonces, esto de que los talleres se transforman en unos laboratorios metafóricos, para mí es real, porque mi taller es como la cocina. Y muchas veces todo empieza ahí. Después tengo que ajustarla y no trabajar en la cocina de mi casa, pero pasa todo por ahí. Y todas estas experimentaciones que son pequeños o fragmentos o pedacitos que justamente no les busco una forma definida, que no sean formas geométricas o formas, no sé, es todo este catálogo que vengo trabajando. Este es el texto de esta obra, que se llama Liminal, que es la obra con la que participé el año pasado.
en el premio Itaú, que estuvo en exposición. Y bueno, este es el texto que creo que lo define justamente el momento que estaba trabajando con esto. Que dice, el animal recolecta elementos de su bioma o migra en su búsqueda. El ser humano vive en un hábitat intervenido por un sistema que agota sus recursos y genera desperdicios que brindan nuevas posibilidades. La riqueza que subyace en la transformación del mismo otorga un estatus de conquista por sobre la escasez. Aquí la obra es la recolección, el proceso, el resultado y las producciones venideras. Así presentada como una selección de lo obtenido, interpela al espectador acerca de nuevas búsquedas y lo pone frente a una propia conversión, dejando explícitos los ciclos vitales que lo incluyen. Justamente, bueno, cuando hablo de recolección, la recolección es algo que aparece en mis procesos desde que recolecté caracoles, recolecté textiles, bueno, ahora voy recolectando fibras y vegetales, bueno, posibilidades que me va dando la naturaleza para hacer los biotextiles. Y justamente esta modalidad para mí te abre como una respuesta, ¿no? Los biomateriales a mí me abren una posibilidad de respuesta justamente a lo que sería esta problemática del desecho, porque uno está, siempre la problemática es negativa, aunque no lo niego, ¿no? Que vemos una negatividad, ¿no? Tanto plástico hay en la naturaleza, tanto esto, o sea, siempre es como la problemática, ¿no? Del plástico, del consumo, de eso, y con los biomateriales justamente están abriendo una luz o una respuesta hacia una nueva investigación sobre la materialidad. Y yo creo que en el campo artístico también uno tiene que estar pensándolo, pintores, escultores, cómo trabaja también la materialidad en su obra, ¿no? ¿Qué desechos está generando cuando está pintando? Cuando está haciendo una instalación, cuando, no sé, en cualquier disciplina, ¿no? ¿Cuáles son justamente esos desechos? ¿Qué hace con eso? Y qué responsabilidad tiene, ¿no? Y los biomateriales me parece que es como no sé si es la solución, porque todavía faltan desarrollarlos, ¿no? A un nivel laboratorio, a un nivel científico, porque tienen como sus, algunos, no sé si son problemas, pero si uno quiere que dure mucho tiempo y eso todavía no se pueden usar, hay que agregarle aditivos que muchas veces son sintéticos. Pero bueno, es una nueva posibilidad de lo que sería una respuesta de los futuros materiales, ¿no? Como que uno a veces tiene como esa mirada colonizada de que el futuro es, no sé, las naves espaciales, los robots, la ropa no sé cuánto, y a veces el futuro lo estamos construyendo todo el tiempo justamente cuando estamos investigando desde cualquier campo, ¿no? Y no va a ser eso, no va a ser la nave espacial eso, sino justamente las preguntas que nos estamos haciendo ahora, en este momento, y qué va a suceder, ¿no? con eso que estamos trabajando. Entonces, bueno, trabajo también los biomateriales desde esa pregunta, y justamente esto de dejar explícitos los ciclos vitales que lo incluyen tiene que ver con hacerse preguntas sobre la vida misma, sobre también cuál es el rol del deterioro de estos materiales. ¿No? Justamente cuando esta instalación, esta obra fue presentada, se generó esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el biodeterioro de estos materiales? ¿Cómo se cuida esta obra? ¿O cómo hay que hacer para mantenerla en el tiempo? Y justamente esto no se mantiene en el tiempo intacto, o sea, habría que hacer, no sé, crear otra máquina.
Justamente esto es una experimentación y justamente nosotros mismos estamos deteriorando todos los días. Y vamos, o sea, vamos haciendo ese proceso. Y muchas obras que tal vez no son de materiales muy nobles, o al revés, que son de materiales nobles, son los que se deterioran en menos tiempo, pero siempre tienen un cuidado. Entonces, cuando nosotros hacemos una obra, no sé, un dibujo, esa obra requiere ciertos cuidados. Cuando hacemos una escultura, cuando hacemos una obra en textil, cuando hacemos no sé, una obra en tecnología, también esa obra puede caducar porque la tecnología, no sé, las obras que están en videocassette ahora a veces son difíciles de reproducirlas. Entonces siempre hay como una mirada de esto, ¿qué pasa? ¿Cómo cuidar, no? ¿Cómo cuidar esto para que siga siendo así? Y a mí me parece como que o sea, lo que yo hice en este proceso es abrir caminos, porque más allá del resultado que se ve acá y cómo quedó ese biomaterial, es esto de hacerse la pregunta y tratar de experimentarlo en sus casas y que yo les pueda pasar las recetas y que ustedes lo puedan hacer, que puedan experimentarlo y que me digan, mira, yo tengo, no sé, no tengo cáscara de esto, tengo este otro, se podrá hacer y bueno, y experimentarlo y tener una experiencia de lo que es estar generando biomateriales. Que estas recetas, ¿no? Muchas veces prácticamente son todas abiertas y por lo menos las que uno puede trabajar desde lo doméstico. Y los resultados siempre son distintos. Pueden ser similares, pero siempre son distintos porque las condiciones en donde uno vive y de su contexto son diferentes. Entonces, cada uno después le va haciendo sus ajustes. Creo que bueno, con Ana Laura muchas veces lo hemos hablado, que nos pasamos así algunas recetas, o decimos, ¿y cuánto tiempo lo dejas deshidratar? ¿Y cómo haces? Y yo según acá en Buenos Aires le pongo esto, pero yo acá si le pongo eso se recontra seca. O sea, bueno, siempre estás como ajustando y ese intercambio que hay entre colegas, entre gente de otra disciplina, así sean personas que no sean del ámbito del arte, para mí pasa por ahí esto de generar biomateriales. No tanto por el resultado final, si te salió o no te salió, no sé, si se te hizo hongo o no se te hizo hongo, que bueno, uno siempre busca, ¿no? Que te salga bien, pero esto de estar haciendo redes y conectarse desde otro lugar, en una búsqueda, en una investigación y haciéndose estos planteos. Entonces, para mí esta obra, o sea, si se llega a deteriorar toda, es más, la tengo acá instalada en mi taller y voy mirando todo el tiempo a ver qué pasa y qué cambios tuvo. En este momento tengo bioplásticos acá que tienen ya más de 5 años. Y algunos ya están, este año empezaron a perder opacidad, así como, no sé, como algo, como un poco de color. Otros empezaron a quebrar, otros siguen con la misma flexibilidad y ya hace 5 años que están. O sea que si los cuidas bien, te pueden durar ahora, si no están en las condiciones indicadas. No, entonces vengo observando eso, qué va pasando. Y esta obra, como les decía, en el caso de que se llega a biodegradar, o no sé, se llega a mojar, se llega, no sé, cualquier cosa que les llegue a suceder, la obra en sí no es el resultado final, sino es todo el proceso que uno va transitando para hacerlo, y toda la experimentación. Entonces, tal vez visualmente no te va a quedar exactamente igual, pero lo vas a lograr y lo vas a poder volver a hacer porque es la experiencia que uno transitó y lo que fue investigando y de dónde lo fue sacando y cómo fueron surgiendo. Entonces, pasa por ahí.
Bueno, estos son así unas imágenes de las experiencias, ¿no? De lo que serían el cultivo de la kombucha con diferentes colores. Las que son más rosadas son las que están fermentadas con repollo, otras están con diferentes azúcares, otras están deshidratadas de diferentes maneras. Entonces se pueden lograr materiales más rígidos o con formas descontroladas, otros se pueden lograr puedes controlar la flexibilidad y poder realizar algo más parecido a un textil o como le dicen biocueros, bueno, y justamente, bueno, biotextiles, ¿no? Porque tienen esta posibilidad de ser flexibles, entonces bueno, justamente son como textiles, ¿no? Bioplásticos y bueno, y después hay unas posibilidades también de la flexibilidad de estos materiales. Estos materiales también, bueno, pueden ser rígidos y la rigidez se los dan los aglutinantes y cómo lo utilicemos. Bueno, seguramente ustedes ya estuvieron viendo, pero dentro de los aglutinantes podemos encontrar los que son las gelatinas de origen animal o los colágenos de origen algas o lo que serían los almidones de origen vegetal, que pueden ser los almidones como las féculas de papa, las féculas de maíz, bueno, de mandioca también. Bueno, féculas, ¿no? Lo que tienen las féculas es que absorben mayor cantidad de hidrógeno, entonces te da también un biomaterial un poco más resistente y podés llegar a lograr materiales más sólidos. Estos son imágenes, porque acá va más por lo visual, para ver justamente esta sensibilidad que te da la textura del material. El color se lo di con un colorante vegetal, eso es de repostería, entonces ahí hay una cierta, parece algo artificial. Son imágenes de una serie de fotografías. Bueno, acá hay como una pila, ¿no? de posibilidades, de catálogos que fui generando, con diferentes cáscaras y tés y, bueno, aguas coloreadas, opacidades, bueno, posibilidades ahí de intervenir el material con presión. Colores, otras texturas, ¿no? Texturas que te las dan las mismas cáscaras, cáscaras de naranja, o granos de café, de lavanda, de semillas de lavanda, y flores, bueno, con espumas, que te dan una opacidad y te dan también como una característica así de como más acolchonada. Bueno, posibilidades de hacer tramas, ¿no? De hacer como un tejido para justamente esto, ¿no? Entrar acá en lo que sería el tapices o arte textil. Entonces empezar a utilizar estas tramas. Bueno, acá intenté hacer una lámpara y bueno, para ver la transparencia. Pero bueno, como les decía, lo mío va más por hacer catálogos y por hacer el material. A mí me pedís que te haga material y yo te hago material y te lo envío. Pero ya cuando tengo que empezar a diseñar, acá intenté hacer un diseño porque quería ver la manera de ver qué formas les podía dar y que sea una forma que quede fija. Entonces empecé a ver el sistema de secado. Y cuando uno seca los bioplásticos, si los haces en dos partes, ¿no? Pero cuando yacas, o sea, primero los dejas deshidratar, pero no dejas que se deshidrate del todo,
Ahí lo levantás, lo pones sobre un molde y le das un segundo secado que termine de secarse, entonces ahí adquieren estas formas que son como plegados y te quedan fijas y están buenas. Yo quería lograr hacer unos contenedores, pero no quería usar moldes comunes para que no tenga esa forma. Entonces estaba buscando de hacer una especie como de origamis o plegados como si fuesen papel. Bueno, y este tipo de secado en dos partes me funcionó. Y bueno, estos serían los biocalcáreos, que los empecé a experimentar, bueno, con cáscara de huevo, porque la cáscara de huevo es lo que tengo en mi contexto. Lo que te da la cáscara de huevo es la eliminación del calcio, más un aglutinante que es el alginato. Bueno, lo rocias con vinagre, entonces ahí se desprende el calcio y podés lograr estos materiales que son sólidos. Los podés moldear, podés lograr diferentes texturas según cómo esté molido la cáscara de huevo y según el color también, que eso no influye en la dureza del material, pero lo podés ir combinando y bueno, es una posibilidad de lo que es un material más sólido y lo puedes moldear. En este momento lo que estoy haciendo, esta foto me enciende esto. Esta es una fiesta que se hace acá en Pigüé, que queda a un par de kilómetros de mi ciudad. Es una colonia francesa y todos los años se hace la fiesta del omelette gigante. Entonces, todas estas cáscaras de huevo quedan ahí acumuladas y yo encuentro la posibilidad de utilizar este desecho. Entonces, ahora el 4, bueno, esto es la omelette esta que se hace, son 20.000 huevos que usan para hacer esta omelette. Entonces, es todo, bueno, todo un evento, ahí están los chefs. Uno puede ir a participar y después esto se reparte con la gente que va al evento, que es ahora el 4 de diciembre. Y bueno, en este momento estoy tratando de acopiar todas estas cáscaras de huevo para traérmelas acá y generar invité a un artista de Pigüé, de esa ciudad, para generar un proyecto que tiene que ver con lo social, ¿no? Con estas cáscaras de huevo generar una biocerámica y dar talleres a las personas para que en la omelette del año que viene se vean estos resultados y que se pueda ver esta posibilidad de que en estas fiestas que hay este tipo de desechos, que todo esto se puede utilizar para hacer un producto. Entonces, como fomentar ahí otras posibilidades que tengan que ver con el turismo y con los recursos de los biomateriales. No sé dónde voy a meter todavía los huevos, pero si a alguien se le ocurre, lo puede decir. Bueno, esta es una imagen de esta recolección, que acá justamente vemos lo que serían allá atrás, en las cajitas de Petri, los bioplásticos con yerba, con micelio de hongos, diferentes, ahí en fila, diferentes posibilidades de fermentaciones, de textiles cultivados, diferentes deshidratados y modos de deshidratación, diferentes tiempos de cuidado y de deshidratación también con bioplásticos, con aglutinantes de almidones, diferentes colores, diferentes recortes y diferentes también posibilidades de costuras y de tratados así con otro tipo de impacto. Bueno, esta es una imagen de lo que se vio el año pasado en la exposición. Bueno, acá también vemos diferentes posibilidades de experimentación, a ver si se le puede dar forma, a ver de qué manera se puede cortar o plegar o armar packaging,
otros aglutinantes como la cuajada de garbanzo, que es otra posibilidad, o biocerámicos, bueno, y talleres, porque justamente yo lo que aprendo lo enseño, bueno, y lo hago circular. Entonces, bueno, en este momento lo que estoy haciendo es eso. Algunas posibilidades de micelio con hongos. Con micelio es muy poco lo que hice. Y siempre que me pongo a cultivar, al final después termino haciendo para consumir y me quedo ahí. Pero bueno, experimenté hacer algunas formas y bueno, ¿y cuál es el proceso? Bueno, para todo esto surge lo que es Casa Viento, que es una casa de bioarte que genero acá en Suárez, estoy gestionando. Viento es más que una casa de bioarte, justamente es un espacio en donde para mí es parte de la misma obra que voy haciendo, en donde se genera toda una producción circular y una visita en donde podés experimentarlo. Es una casa en donde yo doy estos talleres de biomateriales, algunas charlas de bioarte a la gente acá de la comunidad. Tengo una huerta orgánica en donde genero es como un circuito social porque se viene gente a ayudar a hacer la huerta o yo voy a ayudar a hacer la huerta de otros. O sea, tenemos como un circuito de minga. De ahí, o sea, en un inicio, la huerta surge porque porque yo quería generar justamente los biomateriales a partir de lo que generaba en la huerta, y a su vez tenía un proyecto que yo quería producir una energía con la descomposición de estos biomateriales, y bueno, eso todavía no lo logré. Entonces, bueno, venía todo un plan y la huerta queda porque se genera cuando uno está trabajando con la naturaleza o trabaja con otras disciplinas, hay un intercambio de experiencias que te abren, ¿no? Te abren hacia otros caminos y te conectás también con lo social y con la comunidad. Entonces generás como una máquina social y no te quedás en lo que sabés o en tus fórmulas o en lo que estás tratando de lograr adentro de tu laboratorio taller. Entonces acá sale y seguramente por ahí dispara a otro lugar que no te lo esperabas. Entonces está el circuito de la huerta, de lo que sería el compostaje como una pedagogía, y bueno, y está el sector de nativas, que en este momento lo estoy trasladando porque hice una mudanza y estoy trasladando esa parte de las plantas, que es todo para hacer como un circuito pedagógico, ¿no? Adentro de este espacio. Este espacio, como acá dice, que no tiene que ser, o sea, más que un espacio físico, también es un espacio que es virtual, ¿no? Porque Viento lo puedo trasladar desde a cualquier lado y lo puedo trasladar también desde la virtualidad o no importa cuál sea el contexto. Entonces, es esto, ¿no? Es interactuar, más que un espacio físico, es tener esto, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. Interactuar y estar conversando. Estas son imágenes de la huerta y talleres de cocina y de fermentación, o sea, la fermentación, pero desde el consumo, la alimentación saludable, siempre hay talleres. Y el seguimiento a artistas. Esta es una alumna que tuve, que se llama Pau Aldea, que es de Tandil. Ella comenzó a hacer el taller de biomateriales conmigo durante la pandemia y ahora está produciendo arte textil y bueno, estos son sus resultados.
en donde ella toma este material justamente como un soporte textil y lo muestra acá con sus posibilidades, ¿no? Con otras fibras que encuentra en su territorio, en su región, en Tandil. Va haciendo estas costuras, invita gente, va haciendo sus propias experiencias y también busca la manera de mostrarlo, ¿no? Porque cómo mostramos uno de estos procesos también tiene que ver con el resultado, ¿no? Con lo que queremos comunicar. En este caso ella buscó estos frascos, está haciendo, mostraba las imágenes y había como una especie de vitrina no, pero como, bueno, esto, ¿no? Estos frascos transparentes dispuestos desde un lugar que parece un museo de ciencias naturales o un rincón de laboratorio, en donde uno puede ver cómo en tiempo real cómo la materia ahí orgánica va creciendo, puede ir pasando todas las semanas y ve la evolución. Entonces, bueno, quería mostrarla porque justamente por esto, ¿no? Como uno por ahí va abriendo hacia algún camino. Juan Micheli, él hace bioarte ya hace varios años. Y con él tuve la experiencia dentro de esta obra que es actual. Justamente él estaba queriendo tener la posibilidad de hacer una especie de piel, pero hacerla con un bioplástico. Entonces está esto de hacer un seguimiento para artistas, ¿no? O sea, artistas que por ahí me llaman y me dicen, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? O sea, yo quiero incluir un biomaterial, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo hacer para que, en este caso él quería hacer estas especies de pieles y hacerles incrustaciones y que queden con una textura específica y no como crear un material como muy específico. Entonces, bueno, ahí, bueno, tuvimos esta interacción en donde le encontramos soluciones, ¿no? Le cuento, le explico, le paso las fórmulas, vamos todo por teléfono, ahora pone esto, así, dejarlo secar, bueno, buscándole soluciones justamente para ver cómo puede hacer este tipo de material. Acá le hice incrustaciones con cables, con fibras de cobre, entonces buscábamos la manera de que se pueda hacer. Y acá hay otros artistas que también me han pedido asesoramiento para hacer sus obras. Y bueno, Andrea, que a ella le pasé material, me decía, necesito tanta cantidad para hacer esto. Bueno, me mandaba los bocetos y bueno, le buscaba la manera de que sea lo que quiera a ella. Entonces ella después se encargaba de manipularlo. Flor, que ella hace indumentaria y buscaba una manera de hacer calzado. Entonces se hizo la capillada con un biotextil, con yerba mate. Y Majo Prieto, que ella trabaja su obra desde la sexualidad y desde los partos cuidados. Ella es obstetra. Entonces, con lo que sería, después de hacer el taller de biotextiles, ella encuentra la posibilidad de este tipo de piel que le hace referencia justamente a esto de la ética del cuidado, de las pieles durante un parto. Bueno, y hace esta especie de cortina en donde hay muchas de estas pieles cultivadas y cada una con un proceso diferente según el cuidado que le va dando. Va teniendo diferentes resultados y teñido de textiles, que esos textiles son gasas de hospital. Y Partículas de Acervo, que es la obra que este año estuvo en la selección de los premios Itaú, que es una propuesta de un colectivo
con Ernesto Monasterio, y hubo una colaboración con unos textos de Lina Duarte Doval, y lo que hicimos aquí es investigar lo que sería otro tipo de materia, que es el polvo. Encontramos en el polvo un material de desecho que circula en diferentes ambientes y que tiene un montón de carga de información, ¿no? Según el lugar donde esté acumulado o donde haya circulado. Entonces, esa información, nosotros lo que hacíamos fue recolectarla en un lugar específico, en este caso fue en una casa, Casa Belgrado, ahí en Buenos Aires. La recolectábamos con un hisopo y poníamos a cultivarlos, a ese polvo, en unas cajitas Petri con una base de bioplástico, para que quede contenida. Entonces este cultivo, con el paso de los días, se iba transformando, íbamos generando como una especie de geografías, como especies de pinturas. Miré referencias de Pauletti, que ella hace pinturas, ¿no? Con cultivos, pero bueno, no, o sea, para ver más algunas cosas, nosotros en este caso poníamos a cultivar este polvo y a la medida que iba creciendo va generando estas fibras, que algunas tienen más altura, otras más color, son todas diferentes, y esto lo veíamos, ¿no? Las pasábamos por una cámara microscópica. Acá están los cultivos que íbamos haciendo. Iban quedando todos distintos. Las diferentes azúcares les dan colores diferentes cuando se van biodegradando. Entonces, por eso son distintas, porque algunas están provocadas en algunos sectores para que sean diferentes. Y en la muestra lo que se veía era esto, ¿no? Una mesa con todas las cajas Petris de los cultivos realizados durante un determinado tiempo. La gente podía hacer sus propios cultivos, había hisopos, entonces podía hisopar diferentes rincones y comenzar un cultivo. Los cultivos que ya estaban sobre la mesa los podíamos llevar a un sector en donde está la cámara microscópica y un soporte giratorio. Entonces, las tomas de las imágenes de la cámara microscópica salen por la pantalla de un televisor. En este caso es un televisor de caja, porque por el contexto, ¿no? Porque esta casa también era una casa antigua, pero no es determinante. Y por la mitad de la pantalla salía la imagen de lo que capta la cámara microscópica, y en la otra mitad había una decodificación de esos datos biométricos. O sea, lo que capta la cámara, que son las formas que tienen más altura o más o menos color, o sea, diferentes colores, eso es procesado en diferentes datos que toman vectores, y esos vectores producen diferentes sonidos según donde estén ubicados, ¿no? Esos vectores. Entonces, esos sonidos están... o sea, usamos un programa que se llama Pure Data, donde nosotros podemos como controlar, ¿no? O sea, cuando haya un punto más alto en este sector de la caja Petri, suena tal nota, ¿no? Cuando así, entonces se convierte en una obra, es como un instrumento musical, ¿no? En donde se transforma este desecho del polvo, se va transformando con el tiempo en algo orgánico y a su vez en sonido. Bueno, acá está parte del proceso, es acá cuando, estos son como las fibras que se van generando, lo que se ve por la cámara microscópica,
Y esto es una prueba para ver si funcionaba todo, en donde estoy ahí con una linternita, ¿no? Que se ven, es como si fuesen esos puntitos. Entonces, según donde se mueve, en qué lugar de la pantalla, ¿no? Capta algo, va siendo un sonido distinto. Y hay un mapa donde uno genera un mapa para poder producir, ¿no? Acá hay una aplicación de una tecnología diferente que tiene que ver con esto de trabajar con códigos o con, bueno, o sea, más que trabajar que con organismo vivo, acá se trabaja también con otra disciplina que tiene que ver con otra tecnología. Bueno, ahí en ese código, si lo escanean, pueden ver la referencia. Así era la instalación. Y esta es una investigación actual que vengo haciendo sobre los minerales, ¿no? Porque empecé a ver qué otro tipo de material podía llegar a encontrar en mi zona. Yo tengo acá el cordón de Curamalal, que es uno de los cordones más antiguos. Son cordones montañosos bajos, pero sus piedras son de las más antiguas, tienen muchos líquenes. Entonces comienzo a investigar esta posibilidad del material, de la piedra y todo lo que nos puede decir. Y en un inicio lo que hago es investigar el cordón, ¿no? O sea, esta imagen de la piedra desde un lugar geográfico, o sea, cómo la veo yo acá desde el horizonte, se llama horizonte de piedra, porque mi horizonte acá es las sierras, es lo que veo yo. Ahí atrás mío está el Cerro Curamalal. Curamalal significa corral de piedra, y sobre ese cerro hay una antena, porque es el lugar más alto, y este lugar más alto da la posibilidad de instalar una antena que a su vez en el año 1981 mi papá conectó la televisión a color. Entonces, en toda esta región pudimos ver los colores en la televisión. ¿No? Porque estaba la posibilidad de tener este lugar alto. Y entonces, bueno, hago una referencia sobre esta posibilidad de lo que serían las piedras y las rocas, mostrando 3 imágenes diferentes, una imagen satelital, que son imágenes que pueden ser no reales, una imagen del horizonte, que es lo que veo, y una tercera imagen, estas son las imágenes, una imagen que es la imagen del contexto histórico, ¿no? Ahí la posibilidad de generar una nueva tecnología, que es la televisión a color. Ahí el que tiene el termo es mi papá. Y lo que voy generando yo es a través de un código. Ahora veo si está, si les puedo mostrar el video. A través de un código genero una imagen de una piedra digital. O sea, es una imagen de una piedra, pero que en realidad es un código digital y que se transforma en la forma de una piedra, que va cambiando todo el tiempo y nunca se repite esa forma. O sea, es irrepetible, tiene la textura de una piedra, de una imagen del mismo cerro. Y bueno, estoy justamente como en una búsqueda ahí de minerales y ver qué referentes hay en relación a la poética de los minerales. Como que una cosa va llevando a la otra, ¿no? Del polvo pasa a las piedras. Bueno, y ahí es el final, que es una imagen de biomateriales que los usamos para una proyección con un retroproyector para hacer videos mientras, yo generaba música con otro instrumento. Que ahí está también una unión entre lo que sería el sonido y
bueno, y lo visual, ¿no? Que siempre estoy como en esa búsqueda también entre el sonido y lo visual. Así que, bueno, por ahí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos paseaste por toda tu, Sí. por tu carrera y la verdad que es increíble el proceso, ¿no? De iniciar desde el cuerpo a los minerales. O sea, fuiste como, bueno, como eligiendo ese camino de ir hacia el estudio de lo micro, de lo invisible y cada vez más, encontrando nuevas relaciones, generando cosas tecnopoéticas tan complejas, estás como en el lenguaje de lo sonoro junto con la investigación de procesos vivientes, junto con la impronta de la producción del grabado que también traes, la generación, bueno, el vínculo de las instalaciones, la traductibilidad de todos esos procesos que combinás. Es realmente increíble tu obra y todas las preguntas que realicé. Acá sé cómo las preguntas, pero voy a hacer acá las palabras. Bueno, gracias. Bueno, Ana, y gracias también por la exposición. Yo tengo un montón de preguntas también relacionadas con... ¿Me escuchan bien primero? Ay, se cortó. Perdón. Sí. Ahí, a ver, ¿me escuchan mejor? Sí, más o menos, se entrecorta, pero voy a tratar de entender. Una pregunta que quería hacerte tiene que ver con la forma en la que vos pensás a los espacios de taller de colección de biomateriales. Habías dicho en un momento que como que marcabas esta diferencia de que un taller no puede ser una cocina, pero al mismo tiempo tiene muchos elementos que son propios de una cocina doméstica. Entonces la primera pregunta que quería hacerte era, bueno, ¿qué puede haber de especial en un taller de biomateriales que no lo tenga una cocina doméstica? Y a propósito de eso, quería preguntarte más acerca de esto de estar en este espacio de taller en tu casa, digamos, porque me parece interesante que puedas llevar adelante ese proyecto de manera tan alejada de las ciudades grandes, digamos. Entonces, una pregunta que quiero hacer ahora en relación con eso es, tiene que ver con este ciclo pedagógico que vos mencionaste en el momento acerca de cómo se puede enseñar esta creación de biomateriales. Espacio de mi casa o que vos querés también. Bueno, a ver, empecemos por generar muchas preguntas. Lo que me preguntaste es cómo hago yo o cómo pienso yo los espacios de enseñanza de biomateriales. Exacto, sí, sí, y a su vez, digamos, los espacios de taller, como mencionabas vos, como aspectos relacionados con la cocina, que pueda haber de especial ahí en relación con los materiales. Sí, bueno, yo creo que es también buscarle a veces la solución a las cosas, ¿no? A mí la cocina me pasó, o sea, esto es como algo que, no sé si tiene algo que ver, pero me pasó que durante mi trayecto, ¿no? Yo venía de la serigrafía. Cuando estaba en la plenitud de la serigrafía, quise tener hijos y ahí dije, uy, chau, por ahí la pregunta que nos hacemos muchas mujeres artistas, y ahora voy a poder continuar con mi obra, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? Porque yo no podía seguir estampando, no iba a tener los mismos tiempos, bueno, viste, o si no iba a tener que tomar otras decisiones con el cuidado de los chicos, bueno, pero yo dije, yo quiero seguir igual, ¿no? Entonces dije, voy a buscarle otra posibilidad al material, porque a mí lo que me interesa es el textil. Entonces el textil solamente no lo puedo estampar, o sea que me siento así y pienso y lo miro y digo, ¿y qué? Le pregunto al material, o sea, y le digo, ¿y qué me decís? O sea, ¿y ahora qué hago con vos? O sea, y ahí empecé a encontrarle esto de decir, bueno, lo dejo de estampar o utilizo lo que ya venía, los desechos que ya tenía estampados y busco otra posibilidad. Y todo surge en la cocina, porque yo estoy en la cocina dándole de comer a mis hijos, haciendo cosas, o sea, para mí es importante
eso, entonces va surgiendo todo y mientras yo hacía los videos, ellos estaban con las telas y agarraban y no se podían lastimar. Entonces fue el resultado de una solución para continuar con mi proceso, porque si no, dije yo esto no lo dejo porque a mí me gusta, o sea, es mi vida. Y con los biomateriales pasó lo mismo, dije, no quiero dejar de, no voy a seguir desechando tanto material sin saber qué hacer. Y que entonces no hago más textil, me dedico al arte digital, qué sé yo. También hay muchos desechos ahí que todavía algunos no se cuestionan. Pero bueno, empecé ahí y dije, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay y qué tengo a mano? Porque yo estoy lejos, o sea, uno puede conseguir cosas por internet y decir, bueno, sí, consigo los materiales, los insumos, que esto, que lo otro, pero igual seguís estando lejos. Y lo vas solucionando con lo que tenés. Y justamente esto que decís de la posibilidad de cómo lo enseño, para mí abrirse a otras disciplinas y hacer equipo o hacer comunidad es la manera de encontrar respuestas, porque cuando vos te abrís a otros grupos que no tienen nada que ver con lo que haces, y le contás o algo, siempre te tiran alguna que decís, ¿qué? Esto no lo había pensado. O te dicen, ay, ¿sabés que cuando yo era chico en mi casa se hacía, no sé, se cultivaba este material para hacer yoga? ¿Viste que te dicen así como que te salen con cosas? Y entonces si decís, ¿cómo lo hacían? Y no, mi mamá lo hacía con tal cosa y le ponía tanto de vinagre y tanto de, bueno. Entonces empezás a encontrar información, al otro le puede llegar a interesar, o quiere experimentarlo para saber cómo le sale, pero no sabe si después lo va a usar. Entonces, para mí los talleres son como más abiertos. Y por ahí hay gente que sí, que quiere está preparando una tesis o está preparando, quiere investigar algún material nuevo porque hace arquitectura, o quiere ver otros referentes, bueno, y eso y a mí todo me sirve para aprender de los otros y lo que pueda dar para que justamente circule y se pueda generar, andás a ver dónde disparan las cosas, ¿no? Cuando decía Verónica, cuando dio su charla, ella también necesita de otro lugar ver las cosas, y yo también cuando veía lo de ella, que decía, con la kombucha se hacen carnes artificiales en otros países, y yo me quedé sorprendida porque dije, claro, o sea, ¿por qué tenemos que pensar esta, ¿no? La carne, o cuando decimos carne artificial, tiene que ser cultivada y eso, o sea, igualmente no se debería ser carne, pero bueno, ver otras posibilidades también de la materialidad de la comida, no sé, otra vez, siempre como me voy a la cocina, o sea, no, durante la pandemia fue justo el momento para estar ahí y en la cocina y estar practicando todo el tiempo. Y las fórmulas, estar experimentando fórmulas, bueno, no sé, a mí me motiva ese camino, ¿no? Con el grabado también. Siempre estamos viendo a ver cuánto de esto, de cuánto de lo otro, de cuánto tiempo. Siempre lo mismo, no sé. Bueno, no sé si te respondo. Desde acá, desde Coronel Suárez, un taller, sí, en Coronel Suárez, bueno, yo soy muy inquieta y hago gestión siempre, entonces me gusta hospedar gente también, o sea, yo acá tengo espacio que si alguien quiere venir a hacer el taller y tiene la posibilidad de quedarse para hacer las clases, se puede quedar, ¿viste? No, entonces, siempre también como que abro esa posibilidad. Y si no, bueno, las redes, internet y esto también te dan toda una posibilidad porque encontrás la manera de hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, lo que te da muchas veces estar en otro lugar, en mi caso, es que cuando estás cuando estás en una ciudad así chica, tenés también tiempo, ¿no? Entonces, porque yo estoy en 2 minutos en el trabajo y llego a mi casa siempre a hacer la comida y puedo ir a hacer un deporte o algo. Entonces, eso está bueno.
y te da tiempo también para generar redes. Y cuando necesito algo, busco el nombre de la persona que está ahí en el libro y la llamo por teléfono, le escribo. Y ahí veo si contesto, ¿no? Muchas gracias. Muchas preguntas, compañero. Y luego la pregunta también del chat. Muchas gracias. Te quería agradecer también. Se leen desde los conocimientos. Consulta muy concreta. La maestría de arte electrónico que está haciendo, ¿la estás enfocando en la cuestión de biomaterial, en la cuestión de bioarte? ¿Ves que te da herramientas de ahí para realizarlo? Esa es la pregunta. Y después, ¿sabes si tienes una página donde vos publicabas la formalización de tu trabajo, vas subiendo las discusiones? Yo veo como varias etapas, o sea, voy a explicar varias etapas y supongo que el tránsito de una etapa a otra lleva numerosas reflexiones. ¿Eso está materializado, está volcado en algún paso? Mira, la página está en proceso, como estoy manejando bastante por Instagram. Entonces, desde Instagram, bueno, ahí como que la voy dividiendo. Sí, necesitaría sentarme y organizar todo en una sola plataforma. Porque desde el Instagram estoy con lo que es mi nombre, o sea, Ana Music Hall, que es el Instagram, Viento Casa de Bioarte, donde se ven más también algunos proyectos de gestión, porque por ahí acabo ciclos de música o, bueno, otras cosas. Entonces, hay más publicaciones de eso. Después, bueno, Horizonte de Piedra tiene un Instagram que ahí lo voy completando y lo voy usando como una libreta de anotaciones, que si ustedes lo buscan a Horizonte de Piedra, bueno, ahí yo voy cada tanto, por ahí publico algo y se pueden hacer como, si alguien tiene alguna referencia o algo, es como un repositorio ahí de datos. Sí, como que estoy usando el Instagram como libreta. Y bueno, así como que voy por sectores y cosas. Y lo otro que me habías preguntado, la maestría. Bueno, la maestría a mí me dio la posibilidad de comenzar la maestría durante la pandemia, porque se abrió de manera virtual, y en este momento actual la tengo estancada, porque se volvió ahora presencial, y bueno, hizo justamente esto que me genera la distancia, que no la puedo estar cursando. Este año la tuve suspendida. Y no sé si la voy a poder seguir el año que viene porque sigue siendo presencial y yo me tendría que ir a vivir a Buenos Aires y no tengo en este momento ese plan porque estoy en crianza acá. Entonces, no sé, voy por ahí llamando a alguien o viendo qué sigo. Hay una cierta tendencia en la maestría hacia el bioarte, no en general, sino que hay como un enfoque, porque hay muchos artistas o profesores que se orientan ahí, hacia esa disciplina. Por ejemplo, Ana Laura, que se orienta a esa disciplina. También están las chicas de Electrobiota, Gabriela Mungía, Guadalupe, bueno, que ellas se orientan también a lo que es el bioarte. Entonces, bueno, hay ahí como un sistema de profes que lo van, sí, o sea, porque lo que tiene la maestría, que a mí me gustó, es que los profesores están en actividad, o sea, la mayoría están en producción, desde el ámbito del arte. Entonces, se genera ahí como, no sé, una interacción que está buena. Y bueno, y eso, y ahora la tengo así, la tengo como suspendida y estoy viendo a ver qué quiero hacer, o sea, ya sé lo que quiero hacer, pero estoy viendo cómo lo hago y si no, busco los profes particulares para ir haciendo eso. O sea, no sé, ahí qué va a pasar con la maestría.
Es el problema de que a veces esas cosas son federales y a veces no. Sí, es que da curiosidad saber si claro, son las maestrías de arte electrónico que se trabaja. ¿Cómo? Perdón, no escucho. No. La maestría de arte electrónico hacía eje o hacía foco también en las cuestiones que te interesan del bioarte, porque que se lo suele poner en categorizar como arte de los nuevos medios. Sí. Pero bueno, quería saber más si tenían ese espacio como núcleo, digamos. Sí, yo no sé, la verdad que la electrónica siempre me gustó porque mi papá fue electricista siempre y vivía en un taller metida soldando y arreglando controles y jugaba a soldar, me daban la soldadora para no sé, para que no toque otras cosas. Entonces siempre me interesó ese, y como que cuando se mezcla, hay obras que es una opinión personal, o sea, no... veo que por ahí hay muchas obras que tratan como de forzarle, el buscarle sentido, entonces se mete una tecnología o un super programa de código, qué sé yo, me parecen espectaculares. Y no sé, o sea, qué sé yo. Por ahí no soy la persona indicada para estar opinando sobre eso. Desde mi proceso... tomo lo que me parece que me puede llegar a servir o generar una pregunta y otras cosas por ahí las separo y las uso para jugar. Por ejemplo, si digo, bueno, quiero hacer un robot porque me gusta cómo se mueve y eso, bueno, no sé, o sea, cuál es el sentido o si realmente tiene un sentido revestirlo en biomaterial. O sea, no sé. Toda esa tecnología tiene un montón de desecho también, o sea, que no es tan... se te rompe el Arduino y ¿qué haces? O sea, lo tirás. O sea, no. Haces un robot con mezclado. Entonces, no sé, ¿viste? Hay algunas tecnologías, algunos medios que sí te pueden generar preguntas o como que también te generan como es una caja negra de preguntas. A mí con los biomateriales me generan justamente otro tipo de preguntas y como que voy más a esto, a no generar por ahora, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer mañana, pero no generar el accesorio y eso, sino ir viendo qué te dice, qué te pregunta, o sea, qué ensayos de preguntas uno tiene cuando está generando esto. Como esto, ¿qué pasa cuando se biodeteriora? ¿Qué voy a hacer con todo este material que tengo acá? Acá arriba de la mesa tengo tengo acá arriba de la mesa, ahí, tengo bueno, está el agua. Tengo una pila de acá de material que se está secando y digo, ¿y ahora qué? Digo, para compostarlo es muy lindo. Y bueno, y me voy haciendo esa pregunta, digo, ¿cómo puedo hacer para que esto dure más? ¿Qué sentido tiene? Porque hay impresoras que usan materiales a base de maíz, pero bueno, le agregan otros componentes sintéticos. Entonces, bueno, no sé, uno tiene que ir viendo también esas preguntas, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto crees que dure? Sí. ¿No? No sé. Creo que va por ahí la pregunta que me hago. Que otros medios por ahí están, o sea, por ahí sirven, ¿no? Para hacerse preguntas, cuestionarse, y a veces se utilizan en el arte actual como un agregado que no sé si le da el sentido a la totalidad de la obra. Muy interesante esto de decir vos, lo planteaste, que el arte como disparador de preguntas y no como producto, que me parece que eso es lo que está trabajando bastante. Y como el centro de tu reflexión, un arte autosostenible, o sea, poder, lo puedo decir de la huerta, sacar el biomaterial y que vuelva a ser parte de la huerta, de última, cuando se desintegre, cuando... Sí, se puede desintegrar, sí, se puede llevar a compostar, sí.
Bueno, la recuperación de medios tradicionales también. ¿Cómo? Como es que el bioarte muchas veces se enfoca en la cuestión de los nuevos medios, en la implementación de nuevos medios, vos también encontraste la beta para retomar medios tradicionales, como decir, de experiencia del vecino, de lo que surge en el taller, de los antepasados incluso. Sí, sí, bueno, sobre lo que es el bioarte o las diferentes disciplinas, como que se encargan las personas que investigan, ¿no? sobre esas, ¿no? Los que van haciendo como las publicaciones y la historia. Yo encuentro, o sea, yo digo, bueno, puedo llegar a estar en esa disciplina, porque me pasó también cuando había empezado a hacer arte textil, que en un momento como que no existía en los concursos la disciplina arte textil, hace unos años atrás. Y entraba o en el diseño, cuando quería participar en un concurso, por ejemplo, o entraba en el diseño, o no sé, o he entrado, por ejemplo, como esculturas blandas, ¿viste? Como que no entraba en arte textil. Bueno, después, justamente eso, es generar las preguntas, ¿no? Como pasó en el Itaú, que decían, bueno, ahora se creó la categoría bioarte, ¿viste? Porque justamente surgieron un montón de preguntas y hay que empezar ahí no sé, a pulir cosas, ¿no? Bueno, no sé, y ahora me perdí, por dónde iba, Voy a leer la para no robarte más tiempo, de Rita del Cairo, que está en el chat. Dice, ¿qué pasa con estos procesos de experimentación que leen desde los conocimientos y experticia científica? Porque algunas cuestiones me da la sensación que si se leyeran con otra información, no serían tan sorprendentes o tendrían respuestas. ¿Qué tiene para decir? ¿No se queda en una zona de descubrir el agua tibia? ¿Qué pasa si el arte se apropia de los procedimientos científicos? Bueno, a ver, puedo decir mi opinión. Bueno, estos procesos sí se investigan desde experiencias científicas y a escalas también mucho más grandes. Esto es como un proceso de lo que uno puede experimentar en su casa, y justamente por eso, o sea, yo no quiero desarrollar el supermaterial, sino que para eso tendría que entrar a interactuar con otra disciplina o que tome otra disciplina esto, a ver si puede encontrar, ¿no? Algo que le puede sacar. Y tal vez sí, o sea, cuando dice algunas cuestiones me da la sensación que si se leyeran con otra información no serían tan sorprendentes o tendrían respuestas. Sí, puede ser, o sea, desde cualquier disciplina siempre va a haber una respuesta diferente, ¿no? Tal vez para alguien que trabaje con biotecnologías o con algo, por ahí es algo común en su laboratorio, tal vez para otra persona que haga, no sé, cultura no le sirva este material y porque si quiere hacer algo exterior no le sirva o no piense cómo lo puede llegar a utilizar, qué sé yo. Por eso justamente para mí el proceso es lo que me genera, o sea, para mí la obra es el proceso, más allá del resultado final que uno tiene, ¿no? Y después lo que el otro haga con ese resultado. Sino este proceso de hacerse preguntas, ponerse a investigar y hacer acciones. Enseñarlo, que otra gente lo tome y lo aproveche o para su obra o para su investigación o para, no sé, o parte de su proyecto o como una referencia para otra posibilidad. Bueno, no sé, viste, que cada uno lo tome y que vaya circulando porque se va generando como una bola, ¿no? Como una bola de nieve, como que uno empieza y lo enseña y se va disparando para la otra, el otro para la otra, y no sé si va a llegar, o sea, si esto ya llegó al ámbito científico y ya lo investigan, es más, cuando estuvo Verónica lo dijo, que ella, bueno, investiga también esto, ¿no? Y hay experiencias que yo no las puedo hacer en mi cocina porque son de laboratorio. Y tampoco tendría que ponerme a estudiar otra carrera. Me parece que también no es la función del arte de descubrir, de crearlas, sino, bueno, crear las preguntas, ¿no?
mucho más interesante y potente, y al utilizar las mismas materialidades que por ejemplo, los científicos también están utilizando, bueno, también se abre un poco la caja negra del laboratorio o de esos conocimientos que por ahí se pensaban que eran para una formación específica, entonces bueno, ahora se comparten, se socializan y se abordan desde otro lugar y bueno, con otro objetivo, ¿no? Porque también es interesante que desde el arte nos podamos preguntar sobre estas relaciones de cambio en escala, la comunicación interespecie, la circularidad, la economía circular, la cuestión de los desechos, o sea, que también el arte pueda pronunciarse o pueda discutir dentro de su ámbito temas que son también de interés, y hoy en día ya es como un tema que hacen a nuestra supervivencia como especie, ¿no? Tal cual. Es valioso en sí, digamos, el gesto artístico por encima de del nivel de la experimentación, si uno lo piensa en términos científicos, ¿no? Que no es justamente algo de lo que los científicos se ocupen, porque no es su métier, digamos, no es su objetivo, no tienen tiempo, no es su formación, no es la sensibilidad que ellos van también como aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, se reparten un poco los temas de discusión y de producción de conocimientos en estos cursos. Sí, es eso de crear ese agenciamiento, ¿no? O sea, como esa máquina en donde uno empieza, o sea, lo pasa, lo enseña, lo comparte, ¿no? Es todo parte como de lo mismo. Es preguntarse eso también, ¿cuál es tu máquina? Y yo me quedé también que comentabas que, para cerrar ya, porque no sea tan largo, pero porque la verdad es que es una pregunta que yo me estoy haciendo y que me la hacen a mí también respecto de la conservación, ¿no? La cuestión del museo y la institución, y lo vivo en el museo, y me gustó como, me gustó la liviandad con la que vos directamente decís, bueno, pero no es nuestro problema, digamos, la conservación del mismo material, y sí, se va a ir consumiendo, se va a ir deteriorando, y bueno, volverá donde tenga que volver, y bueno, es como una pregunta antigua, ¿no? Pedirle al biomaterial que se sostenga en el tiempo, ¿no? Como un desfase ahí de objetos de arte, exigirle, digamos, a estas nuevas expresiones artísticas parámetros de otro tipo de obra, ¿no? Claro, el museo digo, pensando también que el museo no solamente conserva pinturas y esculturas, sino que también, además, otras obras desmaterializadas, ¿no? Como happenings, tienen otros procesos de registro, y no hay una conservación completa de la obra, ¿no? En este caso podría ser una fotografía, un video, un NFT, digamos, lo que quede, y dejarnos la cabeza pensando cómo conservamos el bioarte del museo, ¿no? Bueno, ya está, soltar, ¿no? Ese problema. Sí, porque es así, o sea, no se puede conservar, pero pasa más me parece, por esa pregunta que genera estar haciendo, o sea, es como pensar en otros futuros posibles, o sea, cuando se habla de los otros futuros, de esto de descolonizar lo que sería la mirada sobre lo que es el futuro, qué sé yo, ¿no? Y por ahí, justamente uniendo estas... a mí me parece que es esto de uno puede estar investigando desde su casa, ¿no? Esto desde mirando tutoriales, libros publicados, PDFs que encontrás y que vas viendo cuánto tiene de verdad o no, llamando por teléfono, encontrás contactos de gente, ¿no? Y yo lo hago todo desde acá, desde esta compu, o sea, ¿no? Y vas llegando a lugares y a gente y a todos y vas creando o vas viendo esta posibilidad de material y generan después un montón de preguntas que llegan, ¿no? O sea, no es que me pasa a mí, sino que le pasa a un montón de gente que vas generando esto, que uno se pregunta a ver si podría llegar a un laboratorio y si podría ser el futuro de los materiales o una posibilidad nueva de salvar el planeta, no sé, o sea, como que genera eso, ¿viste? Eso es lo que te digo, para mí, estar investigando
un nuevo material o una nueva posibilidad dentro de lo que sería la materialidad en el campo del arte, ¿no? Con lo que genera un material que no es el material solo, sino que decir, bueno, es esto y, no sé, un nuevo plástico y chao, sino que esa textura no es una textura cualquiera, es de la yerba que hay en nuestro contexto, porque pasa esto, tenemos este desecho, o de esta fruta, o de esto, o sea, no es cualquier material, hay atrás toda una identidad del territorio, del espacio, de todo, y se utiliza después o para hacer algo o para mostrarlo, o lo utiliza otro para hacer una escultura, ¿no? O una máscara, no sé, o un producto, o un accesorio, que se hace otras preguntas a su vez sobre el consumo. Entonces, para mí pasa más por ahí que si se deteriora o no, porque de última, si se deteriora, agarrás la fórmula y la haces otra vez. O sea, no es como decir, me comí la torta y ahora hago otra. Tenés la fórmula. Y pasa esto, o sea, a un nivel, ¿no? de lo que es el bioarte, justamente decían, bueno, el ADN, o sea, se puede reproducir, o sea, se podría reproducir en un laboratorio y podemos hacer esto. Tenés ahí esa nueva técnica o esta posibilidad de descomponer la fórmula, o sea, y lo podés repetir. Entonces, para mí pasa por ahí y después el problema de la biodegradación es otro, ¿no? Es como, ahí ya tenés que hacer otra pregunta, porque, bueno, depende para qué, bueno, tenés que saber si se tiene que biodegradar o no. Creo que quedó claro. Ahí me está sumando una pregunta, pero bueno, lo más de preguntas que viene disparando la charla, dice, la función del arte es sumar siempre preguntas políticas de un discurso que ya existe. Son las preguntas que me disparó la charla. Bueno, creo que es una buena pregunta para cerrar. La dejamos ahí un poco abierta, no sé si querés preguntar. Sí, creo que sí, bueno, cualquier acción que uno hace, desde algún activismo, desde esto, ¿no? De enseñar o llevarlo a la comunidad, estás haciendo desde algún lugar alguna pregunta desde algún sector no sé, político-social. No, ya digo, bueno, ¿qué hacen con la cáscara del huevo de la fiesta del omelette? ¿No? O sea, y hay gente que se lo lleva para las gallinas, hay gente que lo tiran en el basurero, hay gente que se lo lleva de recuerdo, hay gente así, ¿viste? Como que, sí, bueno, por ahí yo que digo, no sé, puedo llevarme los huevos, las cáscaras de huevo y ir generando un proyecto social para que la gente vea que se puede hacer un nuevo material y tal vez activa, no sé, algo del turismo, algo de un otro valor a la fiesta del omelette. No sé, la gente descubre el biomaterial o otra posibilidad, y bueno, sí, eso es una política del arte. No sé, o sea, no sé si es funcional, pero es... Sí, con eso alcanza el episodio, instalar la pregunta o de tener la mirada, identificar el problema o identificar las distintas maneras distintas formas de solucionarlo o de pensarlo, ya es un montón. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta en la sala? ¿Alguien que quiera el micrófono? ¿No? Por acá estamos todos ya súper satisfechos con la conversación. Y bueno, te agradecemos muchísimo tiempo, tu presentación, súper estimulante. Les agradecemos a todos los presentes aquí y virtual. Aprovecho para agradecer al equipo de comunicación de la facultad, al equipo de investigación, al equipo de estudio, biosemiótica y técnica. Esperamos que este seminario haya sido de interés, haya aportado realmente a aquellos que están empezando en estos procesos, o tienen curiosidad o preguntas sobre estos cruces entre arte, ciencia y tecnologías de lo viviente. Y bueno, seguramente el año que viene presentaremos alguna otra propuesta de este tipo para continuar
compartiendo conocimientos y actualizándonos sobre las políticas bioartísticas, que es nuestro tema de investigación, de interés, y que nos reúne cada facultad mensualmente dentro del grupo, pero también así en los encuentros abiertos, porque se intenta organizar y donde podemos compartir mucho más. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Paula. Y No, gracias a ustedes. Gracias. que tengan buena semana y cuando tengamos subida esta conferencia, se las compartimos por correos, al igual que los certificados que les vamos a ir haciendo llegar. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.